¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de leer sobre espiritualidad, practicar afirmaciones o visualizar tus sueños, hay algo en ti que parece no avanzar? Tal vez hayas sentido que repites los mismos patrones, los mismos miedos, las mismas pérdidas, los mismos vacíos. No es falta de fe, no es debilidad, es un eco antiguo, una frecuencia que fue grabada cuando tu alma aún no sabía ponerle nombre a lo que sentía. Entre los 0 y los 7 años, tu mente era como un campo abierto, sin filtros, absorbiendo cada emoción, cada palabra, cada silencio como una verdad absoluta. En ese tiempo, tu cerebro vibraba en ondas teta, un estado hipnótico donde todo lo que veías y escuchabas se imprimía en tu subconsciente como un código vibracional. Catherine Ponder lo llamó la ley de la expansión mental. Aquello que aceptas emocionalmente se convierte en la semilla de tu realidad adulta. Bob Proctor, desde otra mirada, lo explicó así: tu subconsciente no razona, solo obedece. Y así, mientras jugabas, mientras llorabas, mientras buscabas amor, se formaba tu programa cuántico personal. Ese programa invisible definió lo que hoy llamas normal, lo que crees que mereces, lo que inconscientemente esperas del mundo. Las emociones que tus padres o maestros pronunciaron en voz alta y las que callaron fueron grabadas como mandatos energéticos en tu campo vibracional. Por eso, aunque tu mente adulta diga «yo quiero prosperar», tu cuerpo aún puede vibrar en miedo. Aunque digas «yo quiero amar», tal vez aún vibres en defensa. No estás prisionero de tu pasado. Estás sintonizado con frecuencias que aún no has decodificado. La infancia no fue solo un recuerdo. Fue el molde energético que hoy sigue emitiendo. Pero hay algo que debes recordar. Lo que fue aprendido puede ser reescrito. No necesitas borrar tu historia. Necesitas cambiar la vibración con la que la recuerdas. Piensa en tu mente como un transmisor cuántico. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo emite una señal al campo. Y el campo responde en la misma frecuencia. Así, no atraes lo que deseas, atraes lo que vibra dentro de ti. Catherine Ponder enseñaba que la prosperidad comienza en la mente que se expande más allá de sus heridas. Y tal vez sea eso lo que falta. Dejar de intentar pensar diferente y empezar a sentir como si nunca hubieras sido herido. Imagina por un momento que no hay nada que sanar. Solo frecuencias que deben ser recordadas en amor. Porque antes de todo dolor, antes del miedo, antes del abandono, hubo un instante en el que tú sabías quién eras. Un ser completo, libre, en comunión con la fuente. Despertar no es aprender algo nuevo, es recordar eso. Entonces, te invito a respirar. Cierra los ojos por un segundo y siente el peso leve de tu pecho moviéndose con el aire. Ese movimiento es vida, y esa vida responde a tu vibración, no a tus pensamientos dispersos, sino a la emoción que los sostiene. Cada inhalación es una puerta abierta al campo cuántico. Cada exhalación, una liberación del código antiguo que ya no necesitas. Reprogramar no es negar lo que fuiste, sino abrazar la frecuencia de quien eras antes de que el miedo te enseñara a cerrar el corazón. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando entiendes, sino cuando vibras. Y quizás este sea el momento de recordar. Hay un momento en la vida que no recordamos con claridad, pero que sigue dirigiendo cada paso que damos. Es ese espacio silencioso de la infancia, donde la mente aún no sabía distinguir entre lo que era real y lo que era emoción. Entre los 0 y los 7 años, el cerebro humano vive inmerso en un estado de ondas teta, una frecuencia lenta, hipnótica, que lo convierte en una esponja emocional. Todo lo que escuchas, todo lo que sientes, todo lo que observas, se imprime directamente en el subconsciente como una verdad vibracional. Durante esos años, no aprendemos solo palabras o gestos, aprendemos vibraciones. La forma en que tus padres hablaban del dinero, la manera en que tu madre miraba el espejo, el tono con que se pronunciaban las palabras amor o fracaso,
Cada uno de esos detalles se convirtió en un código que tu cuerpo aún traduce como realidad. La ciencia lo llama neuroprogramación temprana, la espiritualidad, resonancia energética, dos lenguajes distintos para una misma verdad. Antes de tener razón, ya había sido grabado. Catherine Ponder decía: manifiestas lo que consideras natural, y lo natural para ti se definió mucho antes de que pudieras cuestionarlo. Si el amor fue asociado al sacrificio, lo seguirás buscando entre renuncias. Si la abundancia fue mirada con culpa, el inconsciente la rechazará aunque la mente la desee. Si el silencio fue sinónimo de miedo, la paz interior te parecerá extraña. Porque tu cuerpo, que es tu antena vibracional, sigue repitiendo las frecuencias que aprendió a llamar hogar. Esa etapa temprana no fue un simple proceso de aprendizaje, sino un campo de entrenamiento vibracional. Allí se formaron las raíces de tu percepción, las coordenadas invisibles desde las que interpretas el mundo. Por eso, cuando intentas cambiar con la mente adulta, muchas veces sientes que algo dentro de ti se resiste. No es resistencia, es coherencia. El subconsciente solo protege el molde que lo mantuvo a salvo, pero llega un momento en el camino espiritual en que ese molde, que antes fue refugio, se convierte en prisión, porque ya no vibra con la expansión que tu alma anhela. No puedes construir una nueva realidad desde la frecuencia de lo conocido. Tienes que recordar el lenguaje que tu subconsciente entiende, el de la emoción profunda, la sensación, la vibración. El cambio real no comienza con una decisión racional, sino con una nueva experiencia emocional sostenida, una experiencia capaz de enseñarle al cuerpo que es seguro sentir diferente. Porque cada vez que vibras con gratitud, con presencia o con ternura, una nueva frecuencia empieza a ocupar el espacio del miedo. Y poco a poco, el molde invisible se reescribe desde dentro. El subconsciente no es tu enemigo, es tu guardián. Fue programado para mantenerte a salvo, no para limitarte. Cuando lo reconoces con compasión, algo se ablanda dentro de ti. Y en ese ablandamiento comienza la verdadera transformación, porque el molde no se destruye con fuerza, se disuelve con conciencia. La infancia no fue un error, fue el inicio del lenguaje con el que el universo empezó a hablarte. Y hoy, mientras respiras y recuerdas, ese lenguaje está esperando volver a sintonizarse con tu verdad más alta. Hay un punto silencioso en el camino espiritual, donde la frustración se hace casi insoportable. Es cuando sientes que haces todo correcto. Afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, decretos. Y sin embargo, algo no cambia. Es como si una parte de ti siguiera anclada a una emoción que no entiendes del todo, pero que dicta tu destino sin pedir permiso. Esa es la paradoja de la manifestación moderna. Intentar proyectar un nuevo futuro desde una vibración antigua. El subconsciente no responde a las palabras, sino a la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Cuando afirmas, soy abundante, pero tu respiración se encoge al pensar en dinero, el universo no escucha tus palabras, sino tu vibración. Bob Proctor lo resumía con precisión. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres, en el nivel más profundo, está determinado por las emociones que tu cuerpo repite desde hace décadas. La mente consciente puede soñar con prosperidad, pero si el cuerpo vibra en miedo, el campo cuántico solo detectará incoherencia. No es que la ley de la atracción no funcione, sino que la señal está distorsionada. Es como intentar sintonizar una emisora con interferencia. El mensaje existe, pero no puede llegar claro mientras la frecuencia esté contaminada por memorias no resueltas. Las afirmaciones, los decretos, los mantras, son herramientas poderosas solo cuando la emoción las respalda, porque el universo no reacciona a tus ideas, sino al estado vibracional desde el que las emites. Si dentro de ti aún vibra el eco del abandono, de la culpa o del miedo, cada intento de manifestar el futuro se encuentra con un muro invisible, el pasado no resuelto
que sigue activo en tu biología. Esa es la razón por la que tantos buscadores sienten agotamiento espiritual. Se esfuerzan en crear una nueva vida con la mente, pero el cuerpo sigue viviendo en el ayer. Joe Dispenza explica que el cuerpo es la memoria del pasado. Cada vez que revives una emoción de carencia o de pérdida, tus células reciben la orden de continuar emitiendo la misma frecuencia, como si lo antiguo todavía estuviera ocurriendo. Cambiar, entonces, no significa repetir pensamientos nuevos, sino enseñar al cuerpo a sentir algo diferente. Reprogramar es permitir que la emoción antigua se exprese, que se escuche su historia, y luego invitarla a transformarse. No desde la negación, sino desde la presencia. No desde el rechazo, sino desde la comprensión. Porque la energía no desaparece, solo cambia de forma cuando es abrazada con conciencia. El error invisible de querer cambiar el futuro sin tocar el pasado es como pintar sobre una pared agrietada sin reparar las fisuras. La pintura puede brillar por un tiempo, pero la grieta sigue allí, filtrando lo antiguo hacia lo nuevo. El trabajo profundo consiste en mirar esa grieta con ternura y reconocer lo que aún vibra desde ella. Solo entonces el campo cuántico puede responder con una señal clara, coherente, luminosa. Y cuando eso ocurre, cuando la emoción se alinea con la intención, la creación se vuelve natural. Ya no fuerzas el cambio, lo encarnas, porque el futuro no se alcanza con esfuerzo. Se emite desde la frecuencia del corazón, que ya se ha reconciliado con su propia historia. Desde el instante en que llegamos al mundo, absorbemos mucho más que palabras. Absorbemos vibraciones, silencios, miradas, temores, cada frase repetida por un padre, cada gesto de un maestro, cada emoción no dicha, se convierte en una instrucción energética que el subconsciente toma como una orden para sobrevivir. La infancia no es solo un recuerdo psicológico, es el laboratorio donde se imprimen los códigos más profundos de nuestra identidad vibracional. Los 7 primeros años de vida son una escuela silenciosa. Allí aprendemos qué significa amar, qué se siente al perder, cuánto creemos merecer. No lo hacemos conscientemente. Nuestro cerebro, todavía en ondas teta, registra todo lo que ocurre como verdad universal. El dinero cuesta, no hagas ruido, los hombres no lloran, no te mereces tanto, hay que sufrir para ser bueno. Cada una de esas frases, dichas o insinuadas, se transforma en un comando que opera de fondo, moldeando la forma en que pensamos, sentimos y vibramos. Catherine Ponder decía que los pensamientos son formas vivas, no desaparecen con el tiempo, permanecen en el campo energético, actuando, repitiéndose, manifestando. Así, las frases que escuchamos en la infancia no se quedan en el pasado. Siguen vivas dentro de nosotros, reencarnadas en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en los límites que aún no nos atrevemos a cruzar. Esa es la programación de los 7 años, un código emocional heredado que vibra en cada célula hasta que decidimos mirarlo con conciencia. La epigenética emocional, impulsada por científicos como Bruce Lipton, confirma lo que los sabios espirituales ya intuían. Las creencias familiares no solo se aprenden, también se transmiten biológicamente. Los pensamientos, las emociones y los miedos de quienes nos criaron influyen en la expresión de nuestros genes. Aquello que un ancestro no pudo liberar puede permanecer vibrando en su descendencia. Así, no solo heredamos rasgos físicos, sino también los patrones invisibles del alma. Muchos de los bloqueos que hoy sentimos no nacieron en nuestra historia personal, sino en la historia de quienes nos precedieron. Miedos financieros que no son nuestros, culpas que no nos pertenecen, heridas que no empezaron en nuestra piel. Pero el cuerpo no distingue de dónde vienen, solo las siente, solo las repite, solo las emite al campo cuántico, y el campo responde, creando experiencias que coinciden con esa vibración. Cuando comprendemos esto, algo profundo se abre dentro de nosotros. Ya no se trata de buscar culpables ni de luchar contra el pasado, sino de reconocer que lo que llamamos yo es una sinfonía de memorias.
algunas dulces, otras ásperas, todas pidiendo ser escuchadas. Y al escucharlas, al traerlas a la luz, el código comienza a suavizarse. Lo que fue mandato se convierte en elección. Lo que fue herencia se transforma en conciencia. No hay error en haber sido programado. El error sería permanecer dormido dentro de esa programación, porque en el instante en que te haces consciente de ella, la energía cambia. La vibración se eleva, y lo que antes era destino, se convierte en posibilidad. La verdadera libertad no está en borrar el pasado, sino en mirar con amor el origen de cada frecuencia que aún resuena dentro de ti. Solo así, el código heredado deja de repetirse y se convierte en el portal hacia una nueva creación. En algún rincón silencioso de tu conciencia, aún vive el niño que fuiste. No desapareció con los años, ni con las responsabilidades, ni con los duelos. Permanece ahí, respirando dentro de cada emoción, observando desde la sombra de cada decisión. Ese niño no es una metáfora poética, es una fuerza viva, una inteligencia emocional y cuántica que sigue programando tu campo energético desde el silencio. El inconsciente infantil no envejece. Continúa creando la realidad con la misma inocencia con la que alguna vez imaginaba mundos enteros en un trozo de papel. Pero ahora, sus herramientas son tus emociones, tus pensamientos y tus reacciones. Cuando sientes miedo, es él quien tiembla. Cuando te defiendes del amor, es él quien recuerda la primera vez que no fue visto. Cuando te esfuerzas por complacer, es él quien busca ser aceptado. Por eso, la manifestación no ocurre solo desde la mente adulta que afirma y proyecta, sino desde la energía del niño que aún sostiene la frecuencia base de tu existencia. Reencontrarte con esa parte de ti no significa regresar al pasado, sino reconectar con la fuente original de creación que habitaba en ti antes del miedo. Ese niño interior fue el primer ingeniero cuántico de tu vida. Creaba sin esfuerzo, sentía sin culpa, imaginaba sin límites. Lo que soñaba se volvía posible porque no conocía la duda. Y el universo respondía, como un espejo luminoso, a esa pureza vibracional. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cubrir esa conexión. Cada decepción, cada pérdida, cada palabra dura se convirtió en una capa que distorsionó su frecuencia. Pero la esencia no se perdió, solo se escondió. El niño interior espera pacientemente el momento en que la mente adulta se detenga y lo escuche. No con condescendencia, sino con ternura. No con prisa, sino con presencia. Porque mientras sigas ignorando esa voz, ella seguirá programando silenciosamente tu campo desde la nostalgia y el temor. Cuando comienzas a mirarlo, a reconocer su existencia, algo profundo ocurre. Las emociones dejan de ser enemigos que hay que controlar y se transforman en mensajes que hay que comprender. El niño no quiere ser curado, quiere ser validado, quiere saber que su dolor tuvo sentido, que su confusión fue escuchada, que su inocencia no fue en vano. En ese reconocimiento, el cuerpo se alivia, la mente se aquieta y el campo se reorganiza. La espiritualidad y la neurociencia convergen en un mismo punto. No puedes cambiar la frecuencia de tu realidad sin integrar las partes de ti que la generaron. Joe Dispenza lo llama coherencia. Neville Goddard lo describe como asumir el estado del ser deseado. Ambas enseñanzas apuntan a lo mismo. Cuando el adulto y el niño vibran en armonía, la creación se vuelve inmediata. Esa unión interior no requiere grandes rituales. Requiere honestidad, requiere silencio. Requiere el tipo de presencia que dice, sin palabras, ya no estás solo. Y cuando esa presencia llega, el niño interior, ese pequeño ingeniero del alma, deja de programar desde la herida y comienza a crear desde el amor. Porque en el fondo, nunca dejó de saber cómo hacerlo. Solo necesitaba que tú recordaras. El miedo no es un enemigo, es una frecuencia. Una vibración densa que alguna vez sirvió para protegerte, pero que,
con el paso del tiempo, comenzó a limitarte. Lo que temes no siempre pertenece al presente. Muchas veces es el eco de una emoción antigua que sigue activa en tu sistema nervioso, condicionando cada pensamiento y cada decisión. El cuerpo, en su intento de mantenerte a salvo, reacciona con la misma intensidad con la que lo hizo cuando eras niño, incluso si la amenaza ya no existe. La neurociencia ha mostrado que el miedo activa el sistema nervioso simpático, preparando al organismo para huir o luchar. El corazón acelera, la respiración se vuelve corta, los músculos se tensan. Pero cuando esta respuesta se vuelve constante, la coherencia cardíaca, ese estado en el que mente y corazón vibran al unísono, se rompe. Y cuando se rompe, el campo electromagnético que emitimos se fragmenta, enviando señales contradictorias al universo. No se trata de un castigo, sino de una respuesta natural del campo a la incoherencia vibracional. Desde la mirada espiritual, el miedo es una forma de fe invertida, como afirmaba Catherine Ponder. Es la certeza de que algo saldrá mal, la convicción inconsciente de que el peligro es más real que el amor. En ese estado, el cuerpo emite una frecuencia de huida, y el campo cuántico responde reflejando situaciones que confirman esa expectativa. No porque el universo sea cruel, sino porque es preciso. Siempre te devuelve la vibración que sostienes. El miedo no se disuelve al negarlo, sino al observarlo. Cada vez que intentas eliminarlo, lo fortaleces. Pero cuando lo miras con conciencia, cuando reconoces su origen, comienza a transformarse. Porque el miedo solo busca ser comprendido. Fue la forma en que tu cuerpo aprendió a sobrevivir a lo desconocido. Lo que ayer te salvó, hoy te encierra. Y entenderlo con ternura es el primer acto de libertad vibracional. La física del campo demuestra que el corazón humano emite un campo electromagnético 60 veces más potente que el del cerebro. Es el corazón, no la mente, quien guía la coherencia energética. Cuando el miedo domina, ese campo se contrae. Cuando eliges la presencia, no como pensamiento, sino como estado corporal, el campo se expande. No es magia, es biología sagrada. Cada respiración profunda, cada instante de calma consciente, restablece la comunicación entre el corazón y la mente, y con ello, la armonía del campo. El miedo programado en la infancia no desaparece con la voluntad, se transforma con la aceptación. En lugar de luchar contra él, puedes permitirte sentir su vibración sin juicio. En ese instante, la energía cambia de densidad. La vibración del miedo se transmuta en atención pura, en conciencia viva, y desde esa conciencia, el campo electromagnético se reorganiza, devolviéndote la coherencia que alguna vez creíste perdida. El miedo no vino a destruirte, vino a recordarte la fuerza que habita detrás de la vulnerabilidad. Porque toda emoción, incluso la más densa, es una puerta hacia el amor. Cuando el corazón vuelve a abrirse, el campo responde, y entonces, lo que antes parecía amenaza, se convierte en una oportunidad silenciosa para recordar quién eres en verdad, un ser que nunca dejó de vibrar con la frecuencia de la vida. Hay algo en ti que no empezó contigo. Es una melodía antigua que viaja a través del tiempo, una vibración heredada que habita en tus emociones más profundas. La ciencia lo llama epigenética. La espiritualidad lo reconoce como memoria del alma. Lo cierto es que, más allá de los genes, heredamos campos emocionales. Lo que tus padres temieron, lo que tus abuelos callaron, lo que tus ancestros no pudieron perdonar, vive en ti como una frecuencia latente. Cada generación transmite no solo información biológica, sino también patrones energéticos. Las creencias de supervivencia, las emociones reprimidas, los mandatos familiares se graban en el subconsciente colectivo de la familia. Crecemos dentro de un campo vibracional donde se nos enseña, muchas veces sin palabras, cómo amar, cómo sufrir, cómo temer. Y sin darnos cuenta, repetimos esos guiones invisibles. Nos enamoramos de la misma ausencia, trabajamos con la misma culpa, nos defendemos del mismo dolor que ellos sintieron. Bob Proctor llamaba a esto el paradigma familiar.
un sistema de creencias que opera sin ser visto, moldeando la percepción del mundo y repitiendo los límites aprendidos. No es una maldición, es un programa, uno que puede ser comprendido y transformado cuando tomamos conciencia de que esas emociones heredadas no son destino, sino energía que busca liberación. Lo que no fue sanado en una generación se manifiesta en la siguiente, no como castigo, sino como oportunidad de evolución. Cuando sientes miedo al dinero, tal vez resuena en ti la voz de un antepasado que vivió escasez. Cuando sientes culpa por descansar, quizá estás repitiendo el mandato de quien asoció el esfuerzo con el valor personal. Cuando te cuesta confiar, puede que tu corazón aún recuerde el dolor de una traición que no viviste, pero que forma parte de la memoria energética de tu linaje. El cuerpo es el archivo donde se conservan todas esas frecuencias, esperando ser reconocidas para finalmente soltarse. La espiritualidad profunda no busca negar la herencia, sino honrarla. Honrar no significa cargarla, significa agradecer la fuerza con la que tus ancestros sostuvieron la vida, pero al mismo tiempo, liberar sus miedos de tu biología. Porque lo que ellos no pudieron transformar, tú sí puedes. La conciencia es el punto de inflexión entre el pasado y el futuro. En el instante en que reconoces que una emoción no te pertenece, el campo cambia. La energía deja de circular en círculos y empieza a ascender. La verdadera redención no ocurre en los altares ni en las palabras, sino en la vibración que eliges sostener ahora. Cuando dejas de luchar contra lo que heredaste y comienzas a comprenderlo, se produce un movimiento sutil pero poderoso. Las frecuencias del dolor ancestral comienzan a disiparse, y en su lugar aparece una sensación de ligereza, como si una carga invisible se hubiera disuelto. No has roto con tu linaje, lo has liberado. Las heridas de quienes te crearon no definen tu historia, te dieron el escenario para despertar. Porque el alma no hereda solo dolor, hereda también el potencial de convertir ese dolor en luz. Y cuando eso ocurre, cuando una sola persona en la línea familiar logra elevar la vibración, todo el árbol siente el eco. El pasado se redime a través de la conciencia presente y la herencia emocional se transforma en legado de amor. Hay un momento en el camino espiritual en el que creemos haber comprendido todo. Leemos, estudiamos, meditamos, entendemos conceptos, citamos frases, reconocemos teorías, pero algo en el fondo no cambia. Seguimos reaccionando igual, seguimos temiendo lo mismo, seguimos repitiendo los mismos ciclos. Es lo que muchos maestros llaman el falso despertar. La ilusión de transformación, cuando solo la mente ha cambiado, pero el cuerpo sigue vibrando en la misma frecuencia del pasado. La mente racional puede comprender, pero el cuerpo emocional aún conserva la memoria de lo vivido. Joe Dispenza lo explica con claridad. El cuerpo es el registro del pasado. Cada emoción repetida se convierte en una señal química, en una costumbre biológica. Puedes pensar en amor, pero si tu cuerpo aún se contrae al recibirlo, la vibración no ha cambiado. Puedes hablar de abundancia, pero si la respiración se corta al imaginar prosperidad, la energía sigue anclada en la escasez. La manifestación no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando el cuerpo cree, y el cuerpo solo cree cuando la emoción se alinea con el pensamiento. La física del campo demuestra que el corazón emite una frecuencia 60 veces más potente que el cerebro. Eso significa que la emoción, no la idea, es la que crea realidad. Por eso, Catherine Ponder afirmaba que la fe verdadera no es pensamiento positivo, sino emoción armonizada. Pensar en paz no basta. Debes sentirla en cada célula. Muchos buscadores quedan atrapados en ese espacio intermedio, la mente iluminada y el cuerpo en sombra. Hablan de luz, pero el cuerpo aún vibra miedo. Predican libertad, pero su sistema nervioso sigue en alerta. No se trata de incoherencia moral, sino vibracional. El cuerpo no miente, es honesto, fiel a la energía que conoció como hogar. Por eso, la transformación auténtica sucede cuando el cuerpo y la mente comienzan a dialogar desde la presencia, cuando la razón deja de dominar y se entrega a la sabiduría del corazón.
Cambiar la mente sin cambiar el cuerpo energético es como escribir un nuevo guión en un papel viejo. Las palabras se confunden, las líneas se mezclan y el mensaje se distorsiona. El verdadero despertar no ocurre en el entendimiento intelectual, sino en la coherencia vibracional. Es cuando la respiración se vuelve más profunda sin esfuerzo, cuando el corazón se abre sin miedo, cuando el pensamiento se aquieta porque ya no necesita controlar. El cuerpo fue testigo de todo, de cada palabra, de cada pérdida, de cada miedo. No puedes exigirle que confíe de inmediato, pero sí puedes permitirle aprender un nuevo ritmo. La transformación empieza cuando el cuerpo siente que es seguro habitar el presente. Cuando deja de huir de la hora, comienza a resonar con la energía de la creación. No hay despertar verdadero sin cuerpo presente, porque la mente puede imaginar el cielo, pero solo el cuerpo puede sentirlo. Solo cuando la mente y el cuerpo se funden en la misma frecuencia, el alma puede expresarse plenamente. Y en ese instante, el despertar deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva, un estado en el que pensar, sentir y vibrar se vuelven una sola melodía de coherencia. La vida no se equivoca. Todo lo que aparece frente a ti es un reflejo exacto de lo que vibra en tu interior. No como castigo, sino como espejo. La realidad no te juzga, solo te muestra. Te devuelve, con precisión amorosa, la frecuencia que emites sin darte cuenta. Y en ese reflejo se revelan las huellas más antiguas de tu programación infantil. Cada persona que entra en tu vida, cada situación que se repite, cada emoción que regresa una y otra vez, es un mensaje del campo que intenta decirte: esto aún vibra en ti. Los mismos tipos de relaciones, los mismos conflictos laborales, los mismos resultados financieros no son coincidencia, sino resonancia. El universo no replica los hechos, replica las frecuencias. Lo que no ha sido comprendido vuelve a manifestarse hasta ser mirado con conciencia. Durante la infancia, aprendiste cómo debía funcionar el mundo. Aprendiste qué significaba ser amado, cómo se obtenía aprobación, qué era posible y qué no. Esas creencias se convirtieron en las coordenadas desde las cuales observas la realidad. Y aunque creas que estás reaccionando a lo externo, en verdad estás dialogando con tus propias memorias proyectadas afuera. El espejo del mundo te devuelve la imagen vibracional que emitiste primero dentro. Desde la mirada de la física cuántica, no existe separación entre observador y observado. El estado interno del observador influye en el resultado del experimento. Lo mismo ocurre con la vida. Tu vibración modifica la materia, reorganiza los eventos, altera las coincidencias. La realidad que percibes no es un hecho neutro, sino un campo maleable que responde a la frecuencia de tu atención. Cuando algo duele, no significa que hayas fallado. Significa que una parte de ti está pidiendo ser reconocida en el reflejo. Catherine Ponder enseñaba que el mundo exterior es un espejo de la conciencia interior. Si el reflejo te muestra carencia, no es una condena, es una invitación. Si te muestra rechazo, es la oportunidad de abrazar la parte de ti que aún teme no ser suficiente. Cada vez que miras el espejo sin reaccionar, algo se transforma, porque al suspender el juicio, cambias la vibración. Y cuando la vibración cambia, la realidad responde con nuevas formas, nuevas personas, nuevas sincronías. El espejo no es cruel, es maestro. Refleja con exactitud la frecuencia de tu relación contigo mismo. Si la vida parece cerrarse, tal vez hay una parte de ti que aún se protege del cambio. Si parece repetirse, quizás hay una emoción que aún busca cierre. Nada está contra ti. Todo conspira para que recuerdes. La comprensión de este principio no requiere esfuerzo, sino presencia. Cuando observas sin resistencia, el reflejo se disuelve. Lo que antes parecía externo se convierte en una puerta interna. Y en ese instante, el mundo deja de ser un escenario de lucha para transformarse en un templo de autoconocimiento. Porque al final, la realidad no es algo que te sucede.
es algo que emites. Es el lenguaje del alma, hablándose a sí misma a través de la materia. Y cuando escuchas ese lenguaje con el corazón, descubres que nunca hubo un afuera, solo un espejo perfecto mostrando el camino de regreso a tu frecuencia original. Imagina por un instante que nada de lo vivido está realmente fijado en piedra, que cada recuerdo, cada escena del pasado, es solo una frecuencia vibrando en el campo, esperando ser reinterpretada. La mente humana tiende a creer que el pasado es inmutable, pero el alma sabe otra verdad. Todo lo que alguna vez sentiste puede ser reescrito desde la emoción presente. Neville Goddard llamaba a esto el principio de la imaginación como realidad. Sentir es el acto creador. Lo que imaginas con intensidad emocional no es un sueño. Es una orden vibracional al campo cuántico. El cerebro no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. Cuando revives una memoria y le inyectas una nueva emoción, tu sistema nervioso lo registra como una experiencia nueva. Cambian las conexiones neuronales, se reprograma la química y la vibración que emites se modifica. Así, una escena de dolor puede convertirse en una experiencia de comprensión. Un recuerdo de miedo puede transformarse en un impulso de libertad. No porque el pasado se borre, sino porque tu cuerpo aprende una nueva manera de sentirlo. La reescritura cuántica no es negar lo que sucedió, sino transformar la frecuencia con la que lo sostienes. Cuando vuelves a mirar una escena de tu infancia desde la compasión, cuando permites que la ternura toque lo que antes fue herida, algo se reordena en tu campo. Lo que antes emitía bloqueo, comienza a emitir coherencia. Y esa coherencia se traduce en nuevas posibilidades, en realidades más suaves, en relaciones más armónicas. El acto creador no surge del esfuerzo, sino de la vibración sostenida. La imaginación emocional es la herramienta más poderosa de reprogramación porque no se apoya en la razón, sino en la sensación. Cuando imaginas desde el corazón, el universo lo recibe como una frecuencia ya existente. Por eso, Neville decía que sentir la realidad del deseo cumplido es asumir su cumplimiento. En otras palabras, cuando sientes como si ya estuviera hecho, el campo responde de inmediato, reorganizando la materia para reflejar tu nueva vibración. Este proceso no pertenece solo al pensamiento positivo. Es una ciencia espiritual. Cada emoción elevada que sostienes es una partitura nueva grabándose en el tejido del tiempo. La neurociencia confirma que el cerebro cambia con la experiencia emocional repetida. La espiritualidad enseña que el campo responde a la coherencia del sentimiento. Ambas verdades se encuentran en un mismo punto. La emoción es el puente entre lo invisible y lo visible. Cuando eliges imaginar con amor, estás recodificando tu historia. Estás diciéndole a tus células, ya no necesito vibrar en miedo. Estás diciéndole al universo, estoy listo para emitir una frecuencia nueva. No se trata de olvidar, sino de liberar, porque el pasado solo continúa existiendo mientras lo sostienes con la misma emoción. En el momento en que lo sientes de forma diferente, el código cambia. Y cuando el código cambia, el campo entero se reorganiza. La imaginación no es fantasía. Es la forma más pura de comunicación con el universo. Todo lo que alguna vez fue creado, una obra, una relación, un destino, comenzó como una imagen sostenida por emoción. Así funciona la reescritura cuántica. No cambia lo que fue, cambia lo que vibra. Y en esa vibración nueva, todo se renueva. Hay un momento en el viaje interior donde las palabras dejan de ser necesarias, donde la mente, cansada de buscar respuestas, comienza a rendirse ante la presencia silenciosa del ser. Ese instante, tan sutil que muchos lo ignoran, es uno de los espacios más poderosos de reprogramación vibracional. El silencio no es ausencia de sonido, es el campo puro donde las frecuencias se reorganizan. Es la pausa donde la energía encuentra un nuevo orden. Vivimos rodeados de ruido, pensamientos que no descansan, voces internas que repiten lo aprendido, información constante que distrae la conciencia. Ese ruido mantiene el campo energético en movimiento caótico, impidiendo que una nueva vibración se asiente.
Por eso, el silencio no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica y cuántica. En el silencio, el sistema nervioso se regula, el corazón recupera coherencia y la mente se abre a frecuencias más altas. Catherine Ponder decía que la quietud interior es la estación de sintonía con el bien. En ese espacio sin pensamiento, el alma recuerda su tono original. El silencio no juzga, no analiza, no corrige. Solo permite, y en esa permisividad, la energía se reordena de manera natural. Cuando cesa la interferencia mental, la vibración del corazón se vuelve audible. Es entonces cuando el campo puede registrar una nueva frecuencia sin resistencia. La neurociencia ha demostrado que los estados de silencio profundo activan regiones del cerebro relacionadas con la creatividad, la empatía y la regeneración celular. Es como si, al detener el ruido, el cuerpo recordara su diseño original. No hay conflicto en el silencio, solo sincronía. No hay lucha, solo presencia. Cada momento de quietud es una reprogramación en sí misma, un retorno a la coherencia perdida por la velocidad del pensamiento. El silencio también revela. Cuando el ruido cesa, las emociones reprimidas salen a la superficie, no para castigarte, sino para ser vistas. Lo que se manifiesta en el silencio es lo que pide ser liberado. El cuerpo aprovecha ese espacio para mostrarte las frecuencias que ya no resuenan contigo. Y en el acto de observarlas sin juicio, las desactivas. Porque la observación consciente es una forma de amor. Y el amor siempre reordena. El silencio es entonces una herramienta cuántica de alto poder. No necesitas buscarlo en montañas ni en templos lejanos. Está disponible en el instante en que eliges detener el ruido interno. Es el punto donde la mente se disuelve y el alma recuerda su idioma. En ese vacío, todo se recalibra. La energía vuelve a su curso natural. Las emociones encuentran su cauce y la mente deja de interferir con el flujo del campo. En realidad, el silencio no es vacío. Es el espacio donde el universo te escucha, donde las nuevas frecuencias se imprimen sin esfuerzo, donde el alma y el cuerpo vuelven a hablar el mismo idioma. Y en esa conversación sin palabras, la reprogramación sucede, sin lucha, sin esfuerzo, sin ruido. Solo presencia, solo respiración, solo vida reorganizándose desde la calma profunda del ser. Al final de todo proceso interior, cuando las máscaras caen y el ruido se desvanece, queda algo simple, puro y profundamente verdadero. La memoria de lo que siempre fuiste. No una versión mejorada de ti, sino la conciencia original que existía antes del miedo, antes de la duda, antes del condicionamiento. Desprogramarte no es convertirte en alguien nuevo, es regresar a esa frecuencia primordial que nunca dejó de estar en ti. Durante años, hemos creído que despertar significa crear una nueva identidad, conquistar una nueva versión. Pero la verdad es más serena. Despertar es soltar las capas de interferencia vibracional que cubren tu esencia. Es permitir que lo que ya eres brille sin distorsión. Catherine Ponder lo expresó con claridad. Naciste para la expansión. La limitación es solo un estado hipnótico. Esa hipnosis comenzó cuando aceptaste como tuyas las voces del miedo ajeno, las creencias heredadas, los mandatos del mundo. La desprogramación sucede cuando dejas de confundir esas voces con tu verdad. Joe Dispenza enseña que el cuerpo es un registro del pasado y que cambiar el estado emocional es cambiar el campo cuántico en tiempo real. Cada emoción nueva que eliges, cada pensamiento coherente que sostienes, interrumpe el ciclo del pasado y abre un futuro inédito. No se trata de imaginar quién podría ser, sino de sentir, aquí y ahora, la frecuencia de quien ya eres sin la carga de lo aprendido. El cambio ocurre cuando el alma toma el control del cuerpo y lo enseña a vibrar en libertad. La desprogramación no es lucha, es memoria. Es recordar la verdad que habita en el silencio, que fuiste creado desde el amor y que nada de lo que viviste puede alterar esa esencia. El adulto que hoy habla,
que busca, que duda, es el software. Pero el niño interior, ese que aún sabe amar sin miedo, es el código. Cuando reescribes el código, el sistema entero se transforma. Todo lo externo, relaciones, salud, abundancia, comienza a alinearse con la vibración original del alma. En ese punto, ya no hay necesidad de huir del pasado ni de forzar el futuro. Solo queda la presencia, la certeza tranquila de que todo lo que alguna vez fuiste sigue vivo dentro de ti, esperando ser reconocido. El proceso no consiste en crear un nuevo tú, sino en recordar el tú esencial, el que existía antes de aprender a temer. Y cuando ese recuerdo se activa, la vida cambia de textura. El tiempo se ablanda, la mente se silencia y el corazón recupera su autoridad natural. El universo, que siempre estuvo escuchando, responde a esa frecuencia con exactitud, porque lo que emites desde la verdad nunca puede perderse. Desprogramarte es volver a casa, no a un lugar físico, sino a un estado vibracional de inocencia consciente. Es reencontrarte con la parte de ti que nunca dejó de creer en lo posible, porque, en el fondo, el despertar no es un destino, es un regreso. El regreso al punto donde todo comenzó. El momento sagrado en que sabías, sin palabras, que ya eras uno con la vida. Si has sentido que algo dentro de ti se movió durante este viaje, si una parte olvidada de tu historia comenzó a recordar su luz, entonces este espacio ya ha cumplido su propósito. Este canal existe para acompañarte en ese retorno silencioso hacia tu esencia, para recordarte que no estás solo en el camino y que cada frecuencia que despierta en ti también eleva al mundo entero. La transformación no ocurre de golpe. Sucede con cada respiración consciente, con cada instante en que eliges presencia en lugar de miedo, con cada vez que te permites recordar quién eres en realidad. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste paz, claridad o una chispa de comprensión, comparte este video con quien necesite escucharlo. Seguir este canal no es un acto digital, es un acto vibracional. Cada nueva suscripción es una expansión del campo que estamos creando juntos. Una comunidad que vibra amor, coherencia y conciencia. Así que si este contenido tocó tu corazón, permanece con nosotros. Activa tu presencia aquí. Comparte esta frecuencia y permitamos que más almas recuerden su poder. Porque cuanto más recordamos, más nos unimos. Y cuando muchos corazones vibran en la misma verdad, el universo entero comienza a transformarse.